nos encontramos en el edificio de las Escuelas de Ingeniería Civil, Construcción y Transporte para vivir un nuevo capítulo de Protagonistas PUCB. En esta oportunidad, el entrevistado será el decano de la Facultad de Ingeniería, Gianni Holguín Contreras. Usted se tituló en el año 94. ¿Qué diferencias ve entre ese 94, ese 1994 y el 2025? Considerando todos los adelantos de inteligencia artificial, todo lo que hay entre medio. Ha habido un cambio bastante fuerte. Se pasó de una visión netamente orientada a la generación de servicios y asistencia técnica a la industria, es decir, muy centrada en la problemática real, lo cual era bastante bueno, pero sin embargo había una componente en ese tiempo que estaba totalmente desdibujada, que era la investigación aplicada en ingeniería. La realidad que tenemos hoy día es que necesitábamos hacer un desarrollo fuerte en la parte investigativa para acompañar los procesos de cambio y de innovación que requiere la industria. Y esa es la gran diferencia que se puede visualizar entre esos mitad de años 90 y mitad de años 20 en el siglo XXI ahora. Ahora hay una fuerte componente en la academia en ingeniería de investigación que se está desarrollando, especialmente con las generaciones más nuevas, en función de aplicar a problemas concretos que tiene la industria. Creo que antes era la industria venía ir a buscar. Y nosotros se buscaban problemas y se atacaban los problemas concretos. En cambio, hoy día se busca una interacción mayor entre los problemas que existen, pero también para subsanarlos inmediatamente, pero también con el desarrollo a largo plazo de innovaciones tecnológicas que nos permitan, tal vez no ahora, pero en el mediano plazo, incorporar desarrollos tecnológicos que impacten de mayor forma. Cosas como la inteligencia artificial, claro, por ejemplo, que se coloca muy de moda en la actualidad, que nos permite abrazar muy transversalmente muchos problemas, y no solo de ingeniería, sino que en otros ámbitos, pero con una mirada muy ingenieril respecto a la solución de problemas. Oiga, decano, y bueno, ¿y usted qué? Para los jóvenes que están viendo quizás este Protagonistas PUCB, ¿qué lo motivó a usted a estudiar ingeniería química? ¿Qué despertó en usted? ¿Por qué decidió estudiar ingeniería? ¿Hubo un momento así como que diga, sí, yo quiero estudiar esto y no esta otra cosa? Yo creo que la decisión de estudiar ingeniería siempre va un poco por un cierto gusto por las ciencias, por las matemáticas, las ciencias. Creo que es inherente en esto, tener cierta actitud, cierto gusto por esto, pero creo que una de las cosas que me motivó más es que, si bien tenía el gusto por algunas ciencias básicas, como la química, la física, la matemática, existía siempre una atracción por hacer cosas. ¿Ya? No solo entender de física o entender de química para generar aspectos teóricos, resolver ecuaciones, sino que para generar cosas, desarrollar algún artefacto. Yo desde chico tenía esa visión de experimentación, más bien inquieto, cosas reales, más bien inquieto, donde uno le empieza a colocar algo de ciencia y la cosa se empieza a colocar algo más atractivo. Yo creo que eso influyó mucho en la decisión que tomé en inclinarme por ingeniería, porque entendí y entendí bien que la ingeniería es cuando uno toma los conocimientos científicos basales y los aplica a soluciones concretas. Y esa es la diferencia, y eso es lo que en particular a mí me atrajo con interés. Y tomando esa misma premisa, decano, ¿qué usted le podría recomendar o decir a un joven que quizás está medio indeciso, que a lo mejor tal vez es igual de inquieto como usted en eso de buscar soluciones, en eso de aplicar conocimiento a las cosas? ¿Qué le podría decir? ¿Qué es lo bonito de estudiar ingeniería, por ejemplo? Yo creo que lo bonito es siempre entender de que el poder desarrollar soluciones que impacten en el corto o mediano plazo no solo a la industria, sino que también puedan impactar a la comunidad. Yo creo que ahí está lo interesante, que para todos aquellos que tienen esa motivación por realizar cosas basados en conocimientos científicos, la ingeniería resulta muy atractiva, porque tenemos distintas especialidades que se aproximan de distintos lados a las soluciones.
Por ejemplo, podemos perfectamente pensar en combinar aspectos científicos con los requerimientos que puede presentar la comunidad en momentos actuales, en la coyuntura, y un ejemplo concreto es escasez hídrica. O sea, tenemos muchas comunidades en Chile, comunidades aisladas o rurales, donde existen grandes problemas de escasez hídrica que afectan el diario vivir de estas personas. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo la ingeniería puede llegar ahí? Y la respuesta está acá. Aquí tenemos cómo aproximarnos a dar soluciones concretas o a dar ideas para que esta comunidad pueda sobrellevar mejor esta falencia. Y eso se obtiene a través de los conocimientos que se entregan en ingeniería. Porque en ingeniería lo que hacemos es proporcionar los conocimientos de ciencias básicas que son necesarios para cimentar toda esta generación de soluciones, pero también proporcionamos los conocimientos y las habilidades para poder materializar esto, dar el salto respecto a tocar, prototipar, a generar modelos y a aplicar y visualizar cómo funciona, a generar estadísticas, a generar análisis y finalmente implementar soluciones o llegar a las propuestas más óptimas que puedan ser beneficiosas, en este caso, a una comunidad rural o externa respecto a la crisis hídrica. Y sin lugar a dudas que la facultad que usted encabeza es una de las que más proporciona estos insumos a la sociedad, investigación, prototipo, trabaja constantemente en alianza con distintas entidades de gobierno, por ejemplo, municipalidades. Hay un vínculo también sumamente grande en cuanto al trabajo que ustedes hacen con la comunidad a través de su investigación y de sus prototipados, ¿no? Ciertamente por el hecho mismo que explicaba, es muy necesario tener una conexión muy fuerte no solo con el sector industrial, podríamos mencionar una serie de industrias. Justamente hoy estábamos firmando convenios con algunas industrias, pero también tenemos un acercamiento muy fuerte con una tremenda cantidad de entidades sociales, partiendo por instituciones gubernamentales, municipalidades, gobernaciones, y así también con algunas empresas gubernamentales, donde se fomenta un poco esta transferencia de conocimiento tanto hacia la comunidad como al gobierno en particular para el beneficio finalmente de todos. Te puedo mencionar desde casos muy pequeños, que en particular me tocó a mí, hace muy poco, el año pasado, trabajar con la comunidad de Putaendo, donde estábamos justamente viendo problemas de los APR, que son las aguas potables rurales, en pro de ver cómo mejorar o optimizar los procesos que tienen en beneficio de una comunidad que no eran más de 40 casas, por ejemplo, hasta proyectos muy emblemáticos donde tenemos aquí mismo en la Escuela de Construcción y Transporte, uno de nuestros académicos que está en todo el tema del puente del Canal Chacao, o sea, una obra icónica y de gigantes envergadura en el Chile moderno, donde también tenemos injerencia. Por lo tanto, hay un despliegue a todo nivel que genera esta conexión que es propia de la ingeniería. ¿Podría ser más? Perfectamente, y es lo que estamos buscando como decanato, que se incremente esta conectividad. Pero también hay un círculo virtuoso, ¿no? Porque en el fondo la universidad, su facultad va en la solución, en búsqueda de la solución de estos problemas, pero también desde afuera vienen a buscar la solución por parte de la PUCB, ¿no? Es como un círculo virtuoso en donde todos al final van congregando en esta ayuda mutua en pos de una solución mayor, ¿no? Efectivamente se genera un círculo virtuoso, pero creo que en ese círculo virtuoso actualmente, y aquí tal vez algunos de los detalles que estamos tratando de mejorar, necesitamos un poco que sea sistémico. Ese círculo virtuoso funciona, pero funciona muy atomizado. Y lo que estamos tratando de buscar, por ejemplo, con acciones que acaban de desarrollar hoy día en la mañana, estamos generando puentes de conexión entre académicos e industria. Hoy teníamos, hace unos momentos atrás, un programa que se llama Matchup, en el cual estábamos haciendo la conexión. Tenemos 26 empresas y más de 40 académicos de la facultad que en este momento todavía deben estar ahí haciendo conexión. Haciendo match. Justamente, haciendo match con la idealidad de poder sacar en claro. A lo mejor de esas 40 académicos y 26 empresas podemos lograr 1 o 2 conexiones concretas que obviamente se van a aplaudir. O sea, estamos tratando de sistematizar un poco. Lo que nos falta ahí es sistematizar
esta conexión entre el mundo privado, la comunidad y la academia. Déjalo, lo invito a salir un poquito de las barreras de la universidad y expandirnos un poquito más hacia lo que significa el país. ¿En qué nivel actualmente está el desarrollo de la ingeniería en Chile? En comparación, por ejemplo, con Europa, con el resto de Latinoamérica, ¿cómo está Chile actualmente posicionado? Chile tiene un nivel bastante satisfactorio en ingeniería. Yo creo que bastante sobre la media, por ejemplo, de Latinoamérica, y en algunas especialidades posicionadas muy fuerte a nivel mundial. Y darte ejemplos, o sea, para dar a entender un poco de que hay cierta asimetría en lo que es ingeniería en construcción. Chile en particular tiene un nivel superlativo a nivel mundial. Creo que está más que claro con los terremotos que tenemos, claro, y con la sismicidad tradicional. La ingeniería chilena ha avanzado mucho y desde el punto de vista de los protocolos, las normativas y los modelos que se desarrollan para la construcción. Están así que dictan cátedra a nivel de Latinoamérica y de Centroamérica. Tenemos algunos de nuestros académicos acá, en particular de la Escuela de Ingeniería Civil, que participan activamente en el Caribe y Centroamérica, justamente en apoyar a la definición de normas sísmicas. Entonces, cuando uno empieza a visualizar ese tipo de acciones, uno se da cuenta de que estamos liderando. Así también, en todo el desarrollo energético renovable, Chile lleva una delantera hace bastante tiempo. Hay todo un desarrollo tecnológico, donde hay mucha ingeniería hecha acá en Chile, que se está potenciando fuertemente, que nos ha permitido posicionarnos a otros lados. Así también en inteligencia artificial hay desarrollo muy adecuado que nos han posicionado también a nivel interesante dentro del concierto de Latinoamérica. Si bien no podemos llegar a niveles de otros países, por ejemplo en Europa en particular, pero creo que en el contexto latinoamericano estamos a un nivel mucho más allá del promedio en ingeniería. Y precisamente el perfil de ingeniero de la PUCB va en ese rumbo, ¿no? El perfil de los ingenieros que egresan de esta universidad. El perfil de ingenieros de la universidad yo creo que siempre se ha distinguido por un sello. Hay un sello que se diferencia respecto a lo otro, que tiene que ver con una mirada un poco más amplia. Y tiene que ver también por el hecho de que somos una universidad integral. Tú lo decías al principio, somos la más grande de la quinta región, somos una de las 5 universidades top de este país. Y la característica de tener todas las especialidades, de que en nuestros procesos formativos nuestros alumnos tienen la oportunidad de mezclarse con psicología, con humanidades, claro, etcétera. Esto permite entregar en el proceso formativo un sello mucho más amplio, lo cual es sumamente necesario en el momento de abordar las soluciones. Lo comentaba anteriormente, la ingeniería en Chile, de mi punto de vista, necesitamos cultivar más estas habilidades blandas y en particular el trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a problemas reales, las aproximaciones pueden ser muy distintas. Y puede ser que la aproximación que necesitemos para solucionar un problema X venga de manos de derecho, de leyes, claro, más que de ingeniería, ¿ya? Eso significa que debo, con mi visión de ingeniería, entender la visión del abogado o la abogada como para poder interpretar mejor la solución. Ese es un trabajo multidisciplinario que nosotros necesitamos darle acá. Y nosotros acá estamos trabajando fuertemente en ir tendiendo a que nuestro sello, que tiene la ventaja de poseer esta visión un poco más amplia, de ir sistematizándolo e ir incorporándole elementos que le permitan al egresado o egresada de estas aulas poder enfrentar un trabajo multidisciplinario aprovechando este sello distintivo que tiene la universidad. Ahora, es cierto, tenemos otras universidades en Chile que también tienen esa característica. Sin embargo, el hecho de estar en la quinta región y estar fuera del centro geopolítico de Chile también nos da un sello particular, porque tenemos otra realidad acá y tenemos la perspectiva de mirar las cosas país desde una región, que es muy distinto de mirar las cosas país desde el centro geopolítico que es Santiago en este caso. Claro. Ahora, sin lugar a dudas que durante el último tiempo la presencia de las mujeres en la ingeniería ha tenido un pic, pero
un alza, por llamarlo así, pero tampoco es lo que se espera considerando en los últimos años, en donde prácticamente la participación de mujeres en ingeniería es bastante baja. La universidad tiene políticas y tiene incentivos para que mujeres estudien ingeniería aquí en la UCB. ¿Cómo se maneja eso, decano? ¿Cuál es la política en cuanto a la inclusión de las mujeres en el ámbito de la ingeniería? Un campo que en Chile no es muy amplio, por así decirlo. Históricamente y transversalmente en todo el mundo tenemos una participación muy baja de mujeres. No es una problemática nuestra en particular, sino que se refleja hasta en algunas latitudes bastante desarrolladas, por otro lado con bastante historia. Es algo que es lamentable y yo creo que más bien responde a aspectos culturales que se nos vienen arrastrando por inercia. Actualmente la participación que tenemos de mujeres en alumnas de pregrado debe estar la matrícula total más o menos un 23 a 24% de mujeres, lo cual es un número que se puede considerar bajo. Sin embargo, a nivel de Chile el promedio debe andar como en un 25%. Nosotros estamos más o menos dentro del 25% en el promedio. Eso significa que hay universidades que tienen una participación mucho más baja y así también otras que tienen más alta, pero la que tiene más alto, que me imagino, lo que entiendo que es la Católica de Santiago, debe andar como en un 30% de mujeres en ingeniería. Así también con nuestras académicas, esto se replica el número en académicas. Justamente hoy día estaba viendo el número, el año pasado teníamos alrededor de un 23,5% de académicas presentes en nuestro cuerpo total de académicos. Que son cifras que han ido subiendo, o sea, En particular las cifras han ido subiendo, sí. Justamente ahora llego a eso, en el año 2020, alumnas teníamos alrededor de un 20%, por lo tanto una subida de un 5% puede parecer baja, pero no resulta baja. Es bastante alto el número, el incremento que se tuvo. En el caso de la académica, desde el año 2000, hace 3 años atrás, hemos subido alrededor de unas 10 mujeres en total. Puede resultar poco, pero 10 de 35 es un número considerable. Ahora, otra cosa es cómo estamos enfrentando esto. Ya hace 2 años como decanato establecimos como un lineamiento estratégico incrementar la participación femenina en ingeniería. Y no solo porque es una necesidad o una justicia desde el punto de vista de la equidad de género en la universidad, porque en el campo de la ingeniería, tal cual lo expliqué antes, se trata de abordar soluciones para la industria y para la comunidad. Claro. Por lo tanto, es sumamente necesario el tener una igualdad de género, porque no soy un experto en la parte psicológica, pero la forma en la cual podemos abordar las soluciones pueden tener matices, y matices que pueden ser perfectamente compensados o tal vez obtener mejores resultados cuando tenemos una composición más justa o más equitativa entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no solo eso, sino que también el que cuando realizamos los estudios en el año 2021, nos dimos cuenta que a nuestras mujeres alumnas les va mucho mejor que a los hombres. Por lo tanto, porque teníamos una gran pregunta en el año 21. El problema es que las mujeres entran a estudiar a nuestra facultad y se van, o simplemente que no entran tantas mujeres. Y la respuesta creo que ha sido clara, los números, las estadísticas lo dicen. El problema es que están entrando pocas mujeres. Entonces, la iniciativa que se tomó, los lineamientos estratégicos en ese eje en particular, primero, apuntaron a la creación de una dirección de participación y liderazgo femenino, lo cual se consolidó a través del fomento del proyecto Ingeniería 2030, con nuestra directora Leslie Pérez, que es de la Escuela de Ingeniería Informática, y lanzamos 3 ejes muy particulares de acción. Uno, en la parte de la atracción de futuras estudiantes. Y fíjate que hemos llegado a no solo promover la ingeniería a nivel de enseñanza media, lo estamos haciendo a nivel de séptimo, octavo, primero y segundo medio. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta de que
para poder cambiar esto tenemos que cambiar ciertos paradigmas culturales. Si bien no es nuestra misión, pero estamos tratando de aportar un grano de arena de que esas niñas que tuvieron la oportunidad de participar en actividades asociadas al fomento de ingeniería, en séptimo básico, octavo básico, tal vez en 4 o 5 años más tengan la opción de estudiar ingeniería. Puede ser acá, ojalá, pero cualquier otro lado el punto vale, o sea, y el fomentar esto. Esa es una línea. La otra línea es con generar un ambiente grato para nuestras estudiantes. Entonces hemos hecho una serie de acciones como recepción de las alumnas de primer año, premiación a las alumnas destacadas, el poder también colocar en contacto programas especiales para nuestras alumnas que se están egresando, para que puedan insertarse en la vida laboral. Y una tercera línea de acción que tiene que ver con la visibilización de nuestras académicas e investigadoras. Y ahí también hemos iniciado una serie de programas en el fondo para generar referentes. Porque una de las cosas que consideramos muy importante es que, bueno, ¿cómo podemos fomentar y atraer más estudiantes si no tenemos referentes académicas e investigadoras dentro? Es una de las cosas que hemos sacado, es una cantidad tremenda de campañas donde estamos visibilizando la acción de nuestras investigadoras, que tenemos muchas y tenemos muchas con una gesta pero tremendamente importante, no solo a nivel de la parte administrativa de la universidad, sino que también a nivel de investigación. Y no solo dentro de nuestra universidad, sino con impacto a nivel nacional. Usted mencionaba en su respuesta a la profesora Leslie Pérez, ella es gran conocedora del tema de la inteligencia artificial. De hecho, con la Dirección de Comunicación ha sido bien colaborativa en esas vocerías. Lo quería llevar un rato hacia ese norte de la inteligencia artificial. ¿Está preparada la ingeniería actualmente en Chile para este avance vertiginoso de lo que significa la inteligencia artificial? Uno mira una semana atrás y es una cosa, avanzan 2 semanas y se transforma en otro. ¿Estamos preparados en Chile como para seguir ese ritmo de la inteligencia artificial a nivel de ingeniería? Yo creo que está a la vista. O sea, yo creo que la pregunta no si estamos preparados es algo que está ya en curso. Ya. Lo que pasa es que, como mismo tú lo decías, es una evolución que está en proceso. Uh-huh. Justamente hace un mes atrás teníamos ciertos algoritmos que nos permiten tomar decisiones más avanzadas, lo que llamamos inteligencia artificial, y tal vez en un mes más tengamos algoritmos mucho más potentes. Es un proceso de evolución muy vertiginoso, pero que necesariamente cuando uno en la vida cotidiana ve el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, con algunas plataformas o con toma de decisiones a nivel de seguridad, por ejemplo, uh-huh, con la identificación de rostro en las cámaras, son desarrollos que necesariamente han pasado por ingeniería. Claro. Y aquí es el punto interesante. O sea, primero, la respuesta es, no es que estamos, ya la cosa está funcionando. No es si estamos preparados, claro, las cosas ya están dando. El tema es la adaptación. Y ese es el desarrollo, cuando yo hablo de la investigación aplicada y del desarrollo, es justamente donde la inteligencia artificial está jugando un rol muy importante. De hecho, nosotros, o yo trato generalmente, lo asocio a un pegamento, le llamo yo. ¿Por qué? Porque aquí una de las cosas que hemos querido desarrollar, y lo comentaba anteriormente, es generar mayor interdisciplina entre las distintas especialidades de la... Esto se trata de generar interdisciplina entre construcción civil, ingeniería química, ingeniería civil, bioquímica, industrial, etcétera, informática. Y lo interesante de todo esto es que la inteligencia artificial nos ha servido de puente, porque para que la inteligencia artificial tú la puedas ver en tu vida cotidiana, por ejemplo, reconocimiento de rostros para efectos de seguridad a través de cámaras. Ok, ¿quién realizaba eso? Generalmente ingeniero electrónico, claro, estaban asociados a todo con la tramitación de señales, procesamiento de señales, pero ahora están incorporando algoritmos. ¿Quiénes trabajan en esos algoritmos? Los ingenieros informáticos. Inteligencia artificial aplicada a un procesamiento de señales que es propio de los ingenieros electrónicos o telecomunicaciones.
Por otro lado, la detección de la medición de tal vez concentraciones de cobre para aguas contaminadas. Se hace mucho más fácil cuando se aplican algoritmos de inteligencia artificial en la toma de decisiones respecto a qué hacer con esa agua, si está válida o no válida. Por lo tanto, tenemos una conjunción entre ingeniería química e ingeniería informática a través de la inteligencia artificial. En el desarrollo de sismicidad, o sea, cómo evaluar una cantidad de información gigante que puede generar una estructura como este edificio frente a un sismo, donde se colocan sensores en todos lados. ¿Cómo se procesa esto? ¿Cómo se toman las decisiones? Y ahí entra la inteligencia artificial aportando a agilizar el procesamiento de datos y la toma de decisiones. Entonces, si te das cuenta, con los ejemplos estoy combinando distintas especialidades y el puente natural ha sido la inteligencia artificial. Y ahí quiero destacar uno de nuestros programas de doctorado más nuevos, más exitoso que tenemos, que es el doctorado en industria inteligente, que empezó el año pasado, y este año está en su segunda corte y está en su tercera corte, y tenemos cercano a 60 estudiantes. Y una de las características de ese doctorado es que todas las tesis doctorales deben ser problemas concretos de nuestra sociedad o de alguna industria en particular. Y tenemos el cuidado de que todas las tesis que se generen y que se registren sean compartidas por lo menos por 2 profesores de distinta especialidad. Perfecto. De otra forma, no sería un programa interdisciplinario. Por lo tanto, cuidamos, junto con el director del programa, que es nuestro profesor Álvaro Peña, de que todas las tesis que se inscriban tengan a lo menos 2 profesores tutores y estos 2 profesores sean de especialidades distintas. Son muy pocas las excepciones. Y cuando uno mira el conjunto de tesis, tú te das cuenta inmediatamente de que los ingenieros informáticos están presentes en casi todas. Y eso sí es porque justamente la inteligencia artificial, el procesamiento de datos, el Big Data que se llama, o el Machine Learning, son especialidades o herramientas que nos proponen un camino de cohesión. Porque ¿para qué están? Para ser utilizadas en algo. Y ese algo requiere otras especialidades. Están así, y tal vez te saco incluso de la frontera, que estamos trabajando con derecho en el desarrollo o aplicaciones de inteligencia artificial, ¿ya? Y en otro tipo de especialidades que se pueden hacer. Esto es una herramienta que se desarrolla fuertemente en el área de informática y ciencia de datos, que es aplicable a un montón de especialidades. Por lo tanto, y vuelvo a tu pregunta inicial, si estamos listos para esto, yo creo que estamos más que listos. El tema es empezar a desarrollar aplicaciones. Y en ese mismo sentido, decano, ¿cómo ve el futuro de la ingeniería de la mano con la inteligencia artificial? Y en esa misma pregunta, según usted, ¿en qué etapa de la inteligencia artificial nos encontramos? ¿Nacimiento? ¿Puede ser primera infancia, adolescencia? ¿Queda mucho todavía por desarrollar? ¿Cómo lo ve usted? Por aquí yo creo que va a entrar una visión muy particular, porque no es mi área de experticia tampoco. Me ha tocado en particular ir incorporando algo de inteligencia artificial en mis propias líneas de investigación. Y yo creo que desde solo hecho, y tal vez conectado con la pregunta anterior, yo creo que no estamos en el nacimiento ni en los primeros años de la inteligencia artificial. Yo creo que ya estamos en una etapa donde se están viendo desarrollos concretos. Y cuando tú ves desarrollos concretos, eso significa que hay cierta madurez. Hay una cierta madurez porque para que una herramienta tecnológica empiece a ser utilizada y tú la veas en tu vida común y corriente, necesita haber sido testeada muchas veces antes. En general, cuando se habla de la introducción de una tecnología X, por ejemplo, la telefonía celular. La telefonía celular son tecnologías que partieron hace mucho tiempo antes de que nosotros, comunes y corrientes, tuviésemos un teléfono celular. De hecho, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, por ahí por los años 90 que empecé a trabajar, que tenía un ladrillo gigante, ¿cierto? Pero yo había visto en las películas ya a principios de los 90 que se ocupaba. Por lo tanto, tecnológicamente esto tiene que haber aparecido a fines de los años 70 y el desarrollo tiene que haber tomado cierto tiempo. Entonces, existen curvas muy típicas que predicen un poco cómo se comporta la introducción tecnológica.
Y típicamente, para tecnologías más complejas como la telefonía celular, las curvas de introducción son bastante lentas al principio, pero cuando despegan en forma exponencial, que se llama muy rápido. Entonces tú pasaste de esta roca gigante a fines de los años 90, donde ya había que pagar por incluso las llamadas que se recibían, a una libertad pero increíble. En un periodo de 10 años prácticamente todos teníamos celulares a precios muy, muy adecuados. Y qué decir el día de hoy. Lo mismo pasa con Internet, por ejemplo. Por supuesto, lo mismo pasó con Internet. Yo me conectaba por teléfono. Exactamente. Sí. Yo recuerdo en el año 94 que mi profesor en ese momento, o 92 por ahí, nos contaba el desarrollo de la Internet en Estados Unidos y de la conectividad, y nos hizo ver de que podían haber correos, no existía el correo electrónico. Claro. O sea, pasar de eso a que en el año, cuando empecé a trabajar en una empresa de ingeniería, 96, 97, la única forma de comunicarnos era correo electrónico. O sea, es un desarrollo brutal. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, el que ya nosotros estemos viendo inteligencia artificial aplicada a cosas mundanas indica que ya estamos en un grado de madurez tremendo. Lo que sí no podría predecir es si estamos en la curva, iniciando esta curva creciente, es mi sensación. Y si es así, tendríamos que esperar desarrollos, pero poco previsibles en este momento. Inimaginables. Poco previsible. Ahora, ¿cómo va esto de la mano de la ingeniería? Creo que es un complemento, pero increíble. Un complemento increíble porque nos va a llevar a solucionar problemas que actualmente son muy complejos, tal vez con velocidades mucho, mucho más altas. ¿Y eso qué significa? Poder testear mucho más alternativas en menos tiempo y tomar decisiones tecnológicas con mucho más confianza y mucho más rápido. Y si hablamos de pasos agigantados, también el tema del hidrógeno verde, lo quiero llevar a otro campo que sé que le interesa también. El tema del hidrógeno verde va también avanzando sumamente rápido, quizás no tan rápido como la inteligencia artificial, pero sí se puede presumir que hay avances. Es uno de sus campos de interés de investigación. ¿Por qué se fijó en el hidrógeno verde? ¿Qué le ve usted al hidrógeno verde? Bueno, dentro de mi experticia está justamente en la generación y la purificación de hidrógeno. Y esto es a través de una aproximación que es mi campo particular, que es el desarrollo de materiales avanzados, particularmente membranas para la separación de hidrógeno. Fue mi tesis doctoral y es donde he desarrollado mi campo de investigación en el último tiempo. O sea, básicamente lo que hago es desarrollar materiales avanzados, nanomateriales, como para poder obtener tanto filtración de compuestos, purificación de compuestos. Y tengo dos campos de aplicación, uno que es aguas, por eso te hablaba un poco de mis actividades con la Municipalidad de Putaendo en el caso del hídrico, y el otro es en la obtención y purificación de hidrógeno. Por lo tanto, necesariamente, cuando aparece todo este boom del hidrógeno verde, claramente hay una conexión directa, porque toda la tecnología que está envuelta en la producción de hidrógeno verde requiere de purificación de hidrógeno. Esto porque el hidrógeno que se produce, el hidrógeno verde que se llama, independiente que sea verde u otro color, el hidrógeno para generar electricidad a continuación requiere de las famosas pilas combustibles. Y estas pilas combustibles funcionan entrando hidrógeno y generando electricidad. Pero el hidrógeno que captan esta tecnología tiene que ser de un grado de pureza muy alto. Entonces, todos los métodos que tenemos actualmente para producir hidrógeno son métodos que tienen muchas impurezas. Entonces, ahí entro con mi campo, con mi especialidad. Entonces, es por eso que llego un poco al hidrógeno verde. Ahora, para explicarle un poco a la gente en la casa que está viendo este programa, ¿cuál es la importancia del hidrógeno verde actualmente y por qué hay un boom del hidrógeno verde a nivel mundial? ¿Cuál es la importancia mundial del hidrógeno verde? A ver, primero hay que tratar de entender el por qué verde.
¿Ya? Hidrógeno, Claro. El hidrógeno es un elemento que es el elemento más simple que hay en la naturaleza y eso significa que es el más abundante del universo. El sol que nos alumbra todos los días básicamente lo que está haciendo es quemando hidrógeno. Por lo tanto, hidrógeno es el elemento más abundante que tenemos. ¿Por qué verde? Actualmente el mundo, incluso en Chile, se produce hidrógeno. Estamos produciendo hidrógeno, generalmente sale como subproducto de la refinería. ¿Ya? Se produce hidrógeno y el hidrógeno se utiliza para diversos fines. En la metalurgia, en los alimentos, por ejemplo, la mantequilla, para producción de mantequilla, etcétera, se ocupa mucho hidrógeno. Pero el hidrógeno que se produce viene de combustibles fósiles actualmente. Entonces, primero, no es que no tengamos hidrógeno, el hidrógeno se produce actualmente en unas cantidades bastante altas, se utiliza, pero se genera a partir de combustibles fósiles. Por lo tanto, ¿qué significa eso? De que en el proceso productivo estamos generando emisiones de ciertos contaminantes carbonáceos, como el dióxido de carbono u otros elementos con carbono, que todos sabemos que son los malvados de la película que afectan la capa de ozono. Claro. Y finalmente el calentamiento global. Es por eso de que todo proceso que en el fondo evite la formación de este tipo de contaminantes, nosotros le llamamos verde. Y ahí es donde nace el hidrógeno verde. ¿Cuál es la característica del hidrógeno verde? Si comparo, el anterior, el hidrógeno generalmente se le llama hidrógeno gris, ¿ya? Y el hidrógeno verde tiene la característica que su producción no involucra la generación de contaminantes. Perfecto. En particular llamamos hidrógeno verde a aquel que se produce a partir de utilización de energías renovables y se utiliza la descomposición del agua para generar el hidrógeno. Entonces, si yo miro una molécula de hidrógeno verde y la comparo con una molécula de hidrógeno gris, son idénticos. La diferencia es que para producir una molécula de hidrógeno gris en su camino hacia atrás genere contaminantes como dióxido de carbono y en el otro no genere contaminantes que afectan el medio ambiente. En ese mismo sentido del hidrógeno verde, ¿en qué posición actualmente se encuentra Chile con respecto al desarrollo de esta energía y cómo se vislumbra el futuro en cuanto a la misma, ¿no? Creo que Chile tiene una ventaja competitiva pero tremenda a nivel mundial respecto al hidrógeno verde. Y esto lo voy a explicar de esta forma. La explicación anterior, gran parte del costo asociado a la producción de hidrógeno verde es energía. Entonces, conectamos una fuente de energía renovable para generar electricidad. Esa electricidad se utiliza para descomponer el agua, que se descompone en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el denominado hidrógeno verde y el que se puede utilizar, para ser almacenado como una reserva de energía o para producir subproductos como amoníaco o como metanol o como combustibles sintéticos que se llaman. Por lo tanto, gran parte de la energía, y estoy hablando de sobre el 50-60% de la energía necesaria para producir una molécula de hidrógeno verde, es electricidad. Por lo tanto, para lograr ser competitivos a nivel mundial en la producción de hidrógeno verde, necesariamente debo tener una generación de energía barata. Y como se tratan de energías renovables, específicamente solar y eólica, Chile tiene una ventaja competitiva a nivel mundial. Por factores geográficos. En el norte de Chile tenemos los factores de irradiación más altos de todo el mundo. Estamos en el top 1 prácticamente. Eso significa que tenemos una facilidad para generar energía solar en el norte de Chile. Es decir, tenemos la mayor cantidad de tiempo durante el día disponible energía del sol con una radiación tan fuerte que nos permite generar energía eléctrica a costos muy bajos. Por lo tanto, cumplimos por ese lado. Y en el extremo sur de Chile, específicamente en Magallanes, tenemos vientos que son altísimos.
vientos de 140, 150, es famosa Punta Arenas por Sí, los vientos sí. fuertes, ¿no es cierto? Pero no solo eso, no solo que los vientos sean fuertes, porque en varias latitudes del mundo se dan esos vientos fuertes, sino que la frecuencia de esos vientos fuertes es también muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que las aspas de los aerogeneradores están más tiempo girando a máxima potencia. Y eso nos permite generar energía eléctrica con una mayor cantidad de tiempo durante un día. Eso es lo que se llama el factor de planta. Entonces, factores de planta sobre el 70% significa que más del 70% del día están girando las aspas y generando electricidad. Factores de planta típicos en el mundo de aerogeneradores son bajo el 50%. Y en Magallanes estamos hablando de que se acercan al 70%. O sea, prácticamente estamos en el top 1 también en el mundo. ¿Qué significa eso? Que podemos producir energía eléctrica a partir de la fuerza eólica a muy bajo costo. Y ahí está la estrategia. La estrategia es en que podemos utilizar esa energía barata en verde para producir hidrógeno. Y eso nos va a permitir tener un hidrógeno verde a un costo muy bajo. Y para tener una referencia, el hidrógeno gris que se produce actualmente, su costo de producción debe andar bajo los $2 por kilo. En este momento, el producir hidrógeno verde, si yo lo produzco acá en la casa, te dije, lo puedo hacer en la casa, el costo me puede llegar a los $6 por kilo. O sea, todavía sigue siendo muy caro. Por lo tanto, si yo quiero ser competitivo en esto, debo colocar costos bajísimos de energía eléctrica. Y esas condiciones en Chile se conjugan muy bien. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de generar una industria fuerte. Y eso es lo que han leído los consorcios internacionales y por eso ha generado tanta atracción, especialmente en el sur de Chile. Ahora, no solo tenemos un factor geográfico, sino tenemos un factor de avance tecnológico que es muy importante. Y ahí se conecta esto cuando me hiciste la pregunta de cómo está la ingeniería en Chile. En este momento, Chile lidera a nivel de Latinoamérica, mejor, a nivel de América, y está dentro de los primeros lugares en el mundo en generación de energía a través de renovables no convencionales. Tenemos una matriz energética que en algún momento del año pasado llegó a contribuir, 2/3 de la producción de energía fueron a través de energías renovables no convencionales. ¿Qué se refiere a eso? Solar principalmente y eólica. Y te voy a contar la experiencia que tuve en Australia. Australia es un competidor fuerte de Chile en el caso de hidrógeno verde. Los tipos están estudiando fuertemente, igual que Chile, y con políticas muy claras, la introducción de hidrógeno verde. Pero conversando con un colega de la Universidad de Queensland, que estaba justamente trabajando en ese tema, me decía, oye, pero ustedes en Chile tienen una ventaja muy buena. Y bueno, uno dice, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Ustedes tienen una matriz energética ya con un 2/3 de contribución de renovable. Nosotros en Australia tenemos 2/3 de carbón. Por lo tanto, cambiar de una matriz energética totalmente levantada por combustibles fósiles como el carbón, a todo esto, Australia es uno de los mayores productores de carbón del mundo, y cambiar eso a una estructura dominada por energías renovables es muy difícil. Chile ya lo hizo. Chile ya lo hizo en este momento. Por lo tanto, no solo tenemos condiciones interesantes a nivel geográfico, sino que también tenemos condiciones muy favorables de desarrollo tecnológico de energías renovables. Por lo tanto, cuando se conjugan esos dos factores, uno dice, bueno, el futuro debiese ser prometedor. Y si a eso le adicionamos que políticamente se le ha dado fuerza al tema, cuando en el gobierno de Piñera se trabaja en la política de hidrógeno verde y se empieza a aplicar, a levantar o a desarrollar en este nuevo gobierno, uno dice, bueno, tenemos todos los aspectos para poder desarrollar. Y eso, de alguna forma, fue lo que llevó, y aquí te llevo un poco a la proyección que tenemos en Chile, nos llevó a una cantidad de proyectos muy fuertes. Y si quieren tener una magnitud de los proyectos que están en carpeta, solo en Magallanes, si se concretara
los grandes proyectos que están en este momento en estudios de impacto ambiental y algunos que están ahí a la espera, la capacidad de generación de electricidad que se instalaría solo en Magallanes sería equivalente, alrededor de 15 gigawatts, sería equivalente a 1/3 del total de lo que está instalado actualmente en Chile, que son como 35 gigawatts. Wow. O sea, eso es wow, Sí. para una región que claramente es muy pequeña desde el punto de vista de los habitantes. Entonces, eso te da una magnitud de esta industria en particular. Y eso responde justamente a todos los ingredientes que yo te di del por qué Chile está en una posición estratégica muy favorable para hacer esto y para competir con países que son claramente más avanzados que nosotros, como mismo Australia, Japón, que están en esta carrera también de hidrógeno verde. ¿Cuál es el problema? El problema es que si bien tenemos todos estos factores y tenemos una política actualmente que se está llevando a cabo, la bajada de esa política ha sido tal vez muy lenta. ¿Y eso qué significa? La permisología, que se llama, demasiado lenta. El know-how, el conocimiento que se tiene en los aparatos que tienen que dar las certificaciones o las autorizaciones es también muy bajo. No tenemos personal capacitado o bien capacitado para entender esta concatenación de tecnología que genera el hidrógeno verde. Porque es muy distinto de la tecnología que se ocupa, por ejemplo, para producir petróleo, gasolina, etcétera, o para producir productos químicos, que son tecnologías que se conocen hace mucho tiempo. En cambio, estas son tecnologías un poco más avanzadas, pero no tenemos un aparato, sobre todo gubernamental, ni tampoco de comunicación a la comunidad que permita o facilite la instalación de estos proyectos. Y así es como se ha visto, por ejemplo, amenazas de algunas de las empresas, como GIF, en retirar los proyectos de los trámites ambientales, productos que se han demorado pero una enormidad. Y es uno de los problemas que tenemos, porque en el fondo son inversiones. Y el inversionista, cuando ve que su dinero en el fondo no está produciendo, Exacto. perfectamente, en algún momento los australianos van a decir, oye, vengan para acá, o los japoneses, vengan para acá. Y esto se trata de negocio. Y vamos a perder una oportunidad que, por todo lo que te dije, creo que es única. O sea, tenemos de todo para hacerlo, pero nos falta el paso final ahí con eso, con la burocracia en el fondo que se llama. Así es. Decano, yo le quiero agradecer por esta tremenda conversación que hemos tenido en este Protagonistas Plus UCB. Gracias por los conocimientos compartidos. Siempre es bueno expandir el conocimiento no solamente de nosotros, sino que también de los que están en su casa escuchándonos, y qué mejor que usted para llevarnos hacia esos rumbos. Y nos vamos con la sensación ya más optimista de que Chile podría ser uno de los líderes del hidrógeno verde, pero aún faltan ciertas cosillas. Yo soy Sebastián Andrés Paredes Contreras, me despido de esto que fue Protagonistas Plus UCB y nos volvemos a encontrar en un próximo protagonista en otro destino de acá, de todas las instalaciones que posee la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Les agradezco que hayan estado al otro lado de la pantalla observando esta gran entrevista al decano de la Facultad de Ingeniería, Gianni Holguín Contreras. Muchas gracias, será hasta la próxima.